Sin más, vamos a pasar a la próxima mesa, o sea que si queréis, subid Gonzalo y Sally, y los ponentes, Amelia Martín Uranga, Luis González, Federico García, Diego Pozos y Fuencisla Matesán. Bueno, buenos días, tardes a todos. ¿Se oye bien? ¿Funciona? Hay que darle para arriba. Ahora sí, uy. Gracias. Bueno, como decía, buenas tardes ya a todos. Ahora vamos a empezar con la mesa de alianzas estratégicas para impulsar la investigación e innovación biomédica en Granada, Granada Salud. Granada Salud, yo me imagino que la mayoría de los que estáis aquí lo conocéis. Es una forma de comunicar el potencial que tiene Granada en el ámbito de la ciencia y de la innovación en salud. Está formado por las principales entidades, tanto públicas como privadas, que trabajan en esa promoción y en ese desarrollo de innovación y en el ámbito de salud y de ciencia en salud, y también en los que prestan servicios. La mayoría de las entidades que conformamos este grupo, entre los cuales está el Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada, pues se encuentran en el Parque Tecnológico de la Salud. Es una iniciativa que empezó hace ya unos años, pero que cada vez tiene más forma. Este año se han hecho nuevos grupos de trabajo. Se ha celebrado el tercer congreso de Granada Salud, que creo que se ha celebrado con muchísimo éxito. Nosotros hemos participado activamente y creemos que tiene mucho potencial. Queremos darle visibilidad a la actividad que se hace aquí y, por lo tanto, el objetivo de esta mesa es eso, es dar esa visibilidad, destacar la alianza, las oportunidades de esa alianza y que entre todos pues veamos otra forma de seguir evolucionando. Como decía, ya hemos tenido un impulso importante, pues que continuemos en ese impulso. Creo que, intentando respetar los tiempos y con esta introducción a la mesa, entonces podemos empezar. Vamos a dar 6 o 7 minutos a cada uno de los participantes para que nos contéis un poquito eso, pues el rol, las oportunidades, esa alianza. Y Gonzalo, si quieres empezar presentando. Sí, primero, buenos días. Darte la enhorabuena, Sally, como gerente del IBS y también a la directora científica, aquí está María José, por la magnífica organización del evento. De verdad que es un lujo la implicación que tenéis con el centro y, pues para mí también un orgullo acompañaros. Como bien ha introducido Sally, tenemos que hablar de Granada, pero permitidme una pequeñita licencia de lo que significa para la promoción de esta magnífica mesa y ese título tan bonito y tan explosivo. Es que Andalucía tiene una red de fundaciones gestoras de investigación que hacen precisamente a nivel autonómico, pues esta labor en general de fomento de investigación, insisto, a nivel autonómico. Son 6 fundaciones, más la Fundación Progreso de Salud, que actúa de coordinadora de cada una de ellas, las que establecen este marco de fomento de nuestra actividad. Y hablando de Granada, donde tenemos que focalizar ahora nuestras intervenciones, contamos con 5 referentes, en cada uno en su ámbito, de grandísimo bagaje profesional, muy bien seleccionados por el Instituto, ¿vale? Que nos van desde su perspectiva, a hacer un planteamiento global de lo que significa, desde su ámbito de actuación, cómo pueden ayudar en la mejora de la actividad y del fomento de la colaboración y de alianzas en Granada. La primera de las intervenciones, y la presento sobre la marcha, que te has ido muy lejos, Amelia, ¿vale? Es Amelia Martín Uranga, que es la directora del Departamento de Investigación Clínica Internacional de Farmaindustria, que, como sabéis, es la Asociación Nacional Empresarial de la Industria Farmacéutica. Y Amelia, entre otras cosas, coordina los proyectos de cooperación público-privada tan interesantes y tan de aplicación en nuestra comunidad, que se están desarrollando en I+D, en medicamentos innovadores. Y lo que más importante, que también eres patrona de la Fundación Gestora FIBAO, que hoy hemos tenido precisamente el patronato de mitad de año. Así que, Amelia, nos gustaría que nos contaras cuál es el papel de las alianzas público-privadas, los ensayos clínicos que tanto fomentáis y que tanto nos estamos beneficiando los pacientes y también las instituciones, y la colaboración con los institutos y con los hospitales en concreto. No sé si tienes al final la presentación o no. Pues nada, pues cuando tú quieras.
A ver, ahora me sumo a las felicitaciones, María José, Sally y todo el equipo, y sobre todo por invitar a Farmaindustria a compartir, ¿no? Yo creo que he podido estar en casi todas las mesas y he disfrutado mucho también de la mesa que moderaba Pilar Galloso de los institutos de investigación sanitaria cuando se habla de dónde estábamos, ¿no? En 2009, con muy poquitos institutos, dónde estamos hoy, y cómo las alianzas como las que tejemos, yo creo que son un orgullo de país, ¿no? Nosotros, como ha dicho Gonzalo, desde Farmaindustria formamos parte de 4 patronatos aquí en Andalucía, y concreto FIBAO, pero también de otros 3. Trabajamos mucho y muy bien con la Fundación Progreso y Salud. La semana pasada firmábamos un protocolo general de actuación con el Instituto de Salud Carlos III, y creo que es que no hay otra manera, sobre todo porque tenemos liderazgo en ensayos clínicos, pero tenemos muchos retos y muchas amenazas hacia afuera. Se ha hablado hoy aquí de cómo en Europa miran a los institutos, pero os puedo prometer cómo en Europa, cada semana en reuniones que tenemos en FPIA, que es nuestra Federación Europea, nos están mirando qué estamos haciendo para otros también hacerlo, ¿no? Esto del nuevo reglamento de ensayos clínicos ha sacado la foto a Europa, y España está en primera posición, y otros países como es Francia y Alemania, segundas, terceras posiciones. Y esto no se nos esperaba. Se nos esperaba en fútbol, se nos esperaba en turismo, pero no se nos esperaba. Y es que en nuestro nivel científico, grandes profesionales, los institutos, todo lo que tenemos, hay que preservarlo, hay que cuidarlo y hay que mantenerlo por los pacientes. Me ha gustado mucho la mesa también de la participación ciudadana, ¿no? También en Farmaindustria tenemos ahí un programa que colaboramos con Andalucía, como es el programa Acercar la Ciencia a las Escuelas. ¿Y los retos cuáles son? Los retos es crecer en investigación, y no es fácil. Hemos crecido en el último año más de 100 ensayos. He oído poco en la mesa de institutos colaboración público-privada, cuando me ha sorprendido, porque creo que además es algo muy bueno, ¿no? Y en ese plan general de actuación que hemos firmado con el Carlos III, y lo saben bien porque alguien decía esta mañana que era intenso, o que yo también soy de las personas que somos intensas, y lo sabe también Pilar Gallos y lo sabe Marina, creo que tenemos que participar en esas reuniones de la alianza de institutos para estrechar colaboraciones para nuevos proyectos. Yo creo que la industria y los centros de investigación tenemos que seguir apostando más por trabajar juntos, porque también en todo el tema de impact, ¿no? Y lo sabe también Marina, acercar que la industria conozca mejor. Yo creo que hay mucho todavía por hacer en el país. Hemos hecho muchos, pero nos queda. Y también, aprovechando que está aquí Carmen Ayuso y forma parte del Consejo Asesor del Instituto de Investigación de la Jiménez Díaz, donde también aprendemos mucho, Carmen, ¿no? Entonces, yo creo que el tener estos grupos de trabajo o estas reuniones, que al final son cuestiones bastante naturales y cómo se debe de trabajar, creo que somos un ejemplo. Yo os puedo también compartir que en Europa no se trabaja como trabajamos aquí. Parte de nuestro éxito es que nos ponemos a trabajar, y esas mesas de trabajo son multidisciplinares. Por supuesto, están los pacientes, están... el último caso es una guía de farmacia hospitalaria que hemos elaborado con farmacia hospitalaria, y también la guía de elementos descentralizados, que creo que nos va a dar grandes oportunidades como país. Esa guía que la ha liderado la agencia, con participación de pacientes, de gerentes de investigación, de la industria, de los investigadores, de los comités de ética, que son un pilar fundamental en nuestro país y son muy profesionales y hay que preservarlos. Pero esa guía que hay que seguir desarrollando nos va a ayudar mucho. Nos va a ayudar mucho porque en Europa no están al mismo nivel que nosotros. Otro elemento que hemos hecho nosotros el último año ha sido un clausulado común de contratos. Todavía es una ventaja en España lo que tiene que ver con la gestión de los contratos de investigación clínica. Otros países tienen que esperar la autorización para firmar contratos. Nosotros no. Nosotros podemos empezar a firmar condicionado, evidentemente, a tener una autorización, y eso todavía es una ventaja. Y algo que se ha hablado mucho y muy bien aquí es la atención primaria. Tenemos un gran proyecto en atención primaria que creo que, bueno, está también nuevas unidades de investigación, y felicito al Carlos III por esa convocatoria donde también se ha puesto en valor, ¿no?, que se hagan estos ensayos en atención primaria. Creo que es muy importante. Y os cuento el último ejemplo de la semana pasada. Un promotor se pone en contacto con Farmaindustria, tiene que poner en marcha 2 ensayos en atención primaria y dice, ¿dónde voy?, ¿no? Y rápidamente, el tener una ventanilla única, el tener una Fundación Progreso y Salud, el tener una estrategia como la que tiene Andalucía en investigación en atención primaria, ayuda a poner en contacto y a que esto se pueda hacer. Creo que en Andalucía, de verdad, en general, y por supuesto en Granada, ¿no?, se están dando pasos en ese modelo de, bueno, afianzar el liderazgo en investigación clínica. Creo que hay capacidad para crecer, y solo una pincelada de datos, pero la última encuesta
y más de más de 1.500 millones de euros que la industria ha invertido en España, 900 millones en ensayos clínicos, y hay que mirar esa I+D extramuros, que al final es el dinero que va a los centros de investigación, ¿no? Más de 600 millones de euros. Y hay capacidad para que Andalucía siga creciendo, y creo que en esas alianzas y en esa estrategia vamos a seguir trabajando juntos. Muy bien, Amelia. Pues me quedo con dos mensajes potentísimos. Primero, que somos referentes en Europa, que creo que es una manera de congratularnos, no solo en tenis y fútbol, ¿vale? Que en investigación clínica estemos también posicionados. Y como ejemplo, bueno, lo que has comentado, ¿no? Que la gestión de contratos, bueno, pues creo que tenemos un gran posicionamiento frente a competidores, porque esto es competitivo al máximo. Y también en atención primaria, la investigación en atención primaria, que como bien sabéis, es una de las líneas, digamos, troncales de esta consejería, ¿vale? El fomento en esta actividad. Y por último, bueno, que vislumbréis que hay una estrategia y hay un ordenamiento con esta red de fundaciones que tú bien conoces para el fomento de la investigación, pues también me satisface. Muchísimas gracias, Amelia. Tu turno, Sally, te toca a ti presentar el segundo. Voy a presentar a Luis González, él es el gerente del Parque Tecnológico de la Salud de Granada. Lo miraba adelante cuando hablaba de Granada Salud, porque bueno, ellos son los líderes de ese proyecto, los que lo están impulsando, los que lo crearon inicialmente. Y bueno, y qué mejor que él también para que nos cuente desde dentro para todas esas alianzas, oportunidades y proyectos de futuro. Muchas gracias, Luis. Buenas tardes. Gracias a los organizadores por invitarme y por estar aquí hoy. Yo creo que todos saben que la importancia que tiene el Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud. Es un ecosistema único, un ecosistema en sus 4 vertientes: la docente, investigación, sanitario y empresarial. Y esa cuatrivertiente creo que es algo que determina cuál es el presente y sobre todo debe determinar cuál debe ser el futuro. Porque el futuro pasa por la colaboración y el crecimiento. Los expertos en empresa dicen que aquellas organizaciones que no avanzan se estancan y desaparecen. Los que somos más normales decimos que camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Pues lo que está claro es que hay que aprovechar las sinergias que presenta el Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud. Presenta unas sinergias que son atractivas para el conjunto del sector. Y tenemos que potenciarlo, porque el disponer de centros de primer nivel de investigación, disponer de centros de primer nivel de docencia de la universidad, y aún faltan por llegar, como todos ustedes saben, falta por llegar al Parque Tecnológico lo que es odontología, psicología y farmacia, para tener completo el mapa del ámbito sanitario. Falta por potenciarse en ese sentido lo que es el cierre completo del anillo investigador, vinculado a esa universidad. La transferencia del conocimiento debe de plasmarse en el sector privado. Se hablaba antes muy bien de atraer fondos. Para atraer fondos hay que atraer empresas. Para que atraer empresas hay que atraer proyectos. Y hoy por hoy, por eso me refería que es importante crecer. Y es importante la colaboración en ese sentido. Y es importante, por eso, la labor tan importante, vital que desarrolla la universidad y en el ámbito empresarial, las organizaciones empresariales y, en fundamental, la Cámara de Comercio. Desde el PTS lo que estamos haciendo es fomentar esas líneas de colaboración entre la universidad, entre la Cámara de Comercio, entre los centros de investigación, entre las nuevas spin-offs que van surgiendo, entre nuevos proyectos de investigación, dándoles a conocer pues, todas posibles ayudas que sean de entidades financieras, desde las organizaciones de las diferentes administraciones estatales y autonómicas, buscando patrocinadores privados, buscando el capital privado que sea consciente de que invertir en salud es algo más que invertir para obtener rentabilidad económica. Es invertir en futuro y invertir en las personas. La inversión se conforma así, creo, como la clave fundamental de este ecosistema. Y para eso tenemos que tejer aún mayores alianzas entre universidad, entre empresas, entre centros de investigación, capital privado, capital público, porque la investigación por la investigación no tiene sentido si no se transfiere.
Es el concepto aquel que hablaba Benedetto Croce del arte por el arte. Eso no existe. Lo importante es cómo seamos capaces de trasladar todos estos logros, todos esos esfuerzos que precisan una gran inversión a la sociedad, como se decía aquí antes, a las personas. Y en eso es importante la labor que desarrollan las empresas privadas, las fundaciones privadas, porque son los capaces de atraer recursos. Por lo tanto, la colaboración, la cooperación es fundamental para ese futuro. Porque el problema del PTS, aunque después hablaremos, supongo, es que se ha quedado pequeño. Y que algo en Granada se quede pequeño, pues ya es otra cosa importante, cosa rara también en algo. Los españoles es muy difícil porque nos gusta discutir por todo, ¿no? Sobre todo aquellos que no admiten que el Madrid es el mejor equipo del mundo. Claro. Entonces, todos estamos de acuerdo que el PTS es un elemento fundamental. Es algo que necesita crecer, que hay que posicionar y así podremos establecer nuevas sinergias de cooperación y colaboración. Porque en base a eso seremos capaces de generar más atracción, más riqueza, más empleo y a su vez más investigación. Crearemos un bucle perfecto que sea capaz de atraer talento, atraer mejores personas, mejores investigadores, mejores empresas, mejores inversiones. Y haremos que un proyecto tan bonito, tan bien hecho, tan bien desarrollado, y aquí quiero dar las gracias a mis colaboradores y a todas las empresas y a todas las públicas y privadas que colaboran, un proyecto tan importante como Granada Salud, pueda seguir creciendo y pueda ser dinamizador de lo que es la actividad biosanitaria en Granada, en Andalucía y en todo el mundo. Por eso creo que es importante el establecer cada vez más cauces de colaboración entre esos 4 sectores: la investigación, la docencia, el sector lo que es empresarial y por supuesto, cómo no, lo que es el propio ámbito tan importante como es la capacidad de la transferencia de conocimiento. El ser capaces de todo lo que vamos investigando, plasmarlo en recursos que mejoren la calidad de vida de nuestros ciudadanos, de nuestra ciudad y de nuestro entorno. Muchas gracias. Si la voz me lo permite, me ha encantado. Y es verdad, estamos todos de acuerdo en que es bueno. Y sobre todo eso, que tiene proyección y las sinergias las tenemos claras. Y creo que es muy interesante lo que comentaba de esa nueva búsqueda de financiación. Además, tú además que vienes del entorno financiero, que es mejor, pero esa nueva búsqueda de financiación según los modelos, según el tipo de entidad y según esas colaboraciones que surjan, ¿no? Entonces, creo que tenemos esa base fundamental para seguir trabajando. Muchísimas gracias, Luis. Bueno, pues seguimos con el desarrollo de la mesa. Federico García, te toca. Aquí te tengo yo cercano, ¿vale, Federico? Federico, no te paso yo. Bueno, Federico es, como bien sabéis, jefe de servicio de microbiología del Hospital San Cecilio e investigador del IBS, perdón. Su extenso currículum lo he resumido simplemente en una línea, porque ayer tuve el interés en conocerte bien y la verdad es que su currículum es abrumador. Me gustaría, Federico, que nos contaras cuál es la conexión entre la visión asistencial, la traslación, digamos, al paciente y la investigación. ¿Cuál es tu visión? Y la comparta con todos nosotros que estamos deseando conocerla, por favor. Bueno, pues nada, muchas gracias Gonzalo y gracias Sally y gracias por la invitación a la dirección científica. Yo, además de ser jefe de servicio de microbiología clínica en el Hospital San Cecilio, en este momento soy adjunto a la dirección científica. Aquí estamos los dos adjuntos, está también el doctor Castilla y yo. Y por los que no conocéis cuál es la labor de un adjunto a la dirección científica, lo que hace es ayudar a la directora científica en todas las tareas que tenemos que realizar. Entonces, esto lo digo porque yo voy a pasar mi intervención, la voy a pasar desde 2 puntos de vista. Uno como adjunto a la dirección científica y como miembro del IBS Granada y otra como investigador asistencial, que creo que es lo más importante. Yo creo que aquí ya nos hemos congratulado todos de estos 10 años de
institutos acreditados, porque el instituto tiene una trayectoria anterior a estos 10 años de instituto acreditado. Aquí están estos dos señores que estoy viendo ahora mismo, que son José Juan y Nicolás, que fueron los que empezaron a trabajar y los que consiguieron la primera acreditación. Y también está José Antonio López Escames, que siguió trabajando en el IBS. Y yo creo que el IBS ha representado y representa y ha conseguido lo que realmente se necesitaba en Granada, y es lo que me estabas preguntando, y es cómo se trabaja en investigación asistencial en Granada. En este momento, y yo tengo la suerte de haber participado en todas estas etapas de este instituto, yo creo que el IBS Granada representa el lugar donde se hace la investigación asistencial en Granada. No hay absolutamente ninguna duda de esto, ¿eh? Y esto, desde mi punto de vista, es importantísimo e interesantísimo. Y lo digo porque cuando todo esto empezó, la pregunta que todos nos hacíamos era ¿para qué queremos estar en el IBS Granada? Y ahora mismo la pregunta que todo el mundo que quiere hacer investigación clínica en Granada, la pregunta que se hace es ¿qué tengo que hacer para estar en el IBS Granada? Con lo cual yo creo que esto resume el gran éxito de toda esta trayectoria de todos estos años de IBS Granada, que ha aglutinado la investigación asistencial. Entonces, abandonando ya mi rol de director científico, ahora me pongo la chaqueta de investigador asistencial, ¿eh? Y aquí, si me lo permitís, voy a intentar ser un poco crítico, porque aparte de todas las excelencias que hemos visto del instituto, cuando Carmen ha acabado con su intervención, ha hecho una llamada a las instituciones para la financiación del instituto y básicamente para que podamos hacer investigación asistencial, y también a nuestros gerentes para que nos liberen de tiempo para poder hacer esta investigación. Yo, Carmen, si me lo permite, cambiaría un poco la segunda parte del discurso, y no es porque quiera aquí adular a mi gerente ni a la gerente del Virgen de las Nieves, a la cual aprecio muchísimo. Yo creo que este cambio no debe partir de la gerencia de los hospitales, este cambio debe partir de más abajo, de una parte más educacional, desde que somos pequeños y empezamos con la investigación. Para nosotros y todos los que sois aquí asistenciales sabéis que pequeño significa residente, y desde que somos residentes yo creo que necesitamos incorporar la investigación como una base de la actividad asistencial que prestamos, ¿eh? Y esto se consigue, creo, de una forma muy fácil. Aquí yo estoy viendo muchos compañeros míos, jefes de servicio de los dos hospitales. Me gustaría preguntar cuántos de nosotros tenemos en nuestro itinerario formativo una formación reglada en investigación para nuestros residentes, ¿eh? No lo voy a preguntar porque, por ejemplo, yo no lo tengo en el itinerario formativo nuestro. Entonces yo creo que la investigación asistencial pasa por este punto, porque seamos capaces de interiorizar esto, ¿eh? Y esto lo traigo a la discusión porque creo que también ha salido en las mesas en las que he podido asistir. Hacer investigación para un asistencial, lo ha dicho antes la doctora, nuestra compañera del Virgen de las Nieves, es algo muy difícil, y captar y reclutar investigadores asistenciales es muy difícil. Entonces, tenemos que hacer algo para que esto se vea como que es algo que forma parte de nuestra asistencia. Y aquí lo que quería hacer es una llamada de atención a las administraciones. Yo creo que esto tiene que venir desde las administraciones y desde el reconocimiento, porque también aquí se ha hablado de investigadores asistenciales. Nuestro compañero de Málaga ha dicho que le duele, el que no duerme cuando un Juan Rodés se va. Yo tengo Juan Rodés en mi unidad y me dicen que no saben para qué hacen investigación, porque lo que les puntúa para una OPE a la que se van a presentar ahora en investigación es lo mismo que los que no son Juan Rodés o los que no hacen investigación y los que no tienen el currículum que ellos tienen. Entonces yo creo que esto es algo que debemos de trabajar, ¿eh? Y todo esto lo digo desde el punto de vista crítico y desde el punto de vista de conseguir que la investigación asistencial en los hospitales de verdad sea algo que forme parte de nuestra actividad y que no sea algo que quieran hacer algunas unidades porque tienen o bien una trayectoria consolidada o porque tienen una educación en la investigación asistencial.
Entonces, esto es lo que quería transmitiros. Quería dar la enhorabuena por esta excelente iniciativa, además de casi ya 13 o 14 años, que es el IBS Granada, que ha supuesto una oportunidad para poder hacer investigación asistencial. Lo digo porque para mí lo ha supuesto como investigador asistencial. Y también quería aprovechar estos minutos que me habéis dado para poder intentar poner esa pregunta y poner esa especie de reclamación que constantemente, por el puesto en el que estamos, oímos de nuestros compañeros y de nuestros compañeros asistenciales. Y nada más, muchísimas gracias. Pues muchas gracias a ti, Federico, y sobre todo por el espíritu crítico, que créeme que precisamente por estar muchos de nosotros en consejos rectores y patronatos de toda la red, estas demandas que tú has puesto encima de la mesa y reivindicaciones que has puesto encima de la mesa son compartidas. Es decir, que no solamente desde el ámbito IBI, como director adjunto que eres, esto está ocurriendo, vamos, y ocurre a nivel autonómico. Y desde la Fundación Progreso de Salud actuamos precisamente como vehículo transmisor a quien corresponda para que los órganos decisorios y donde tenga que llegar, pues evidentemente todo esto se pueda ir subsanando. Me preocupa enormemente ese itinerario formativo de los más jóvenes, de que, y además que esto suena desgraciadamente mucho y llevamos mucho tiempo hablando de lo mismo y no conseguimos desde otras instituciones, o en este caso en el Servicio Andaluz de Salud, implementar este tipo de acciones para que desde edades tempranas se consiga, digamos, empezar con ese impulso a la investigación. Así que lo comparto totalmente y muchísimas gracias por reflexiones, por la autocrítica y sobre todo por las reivindicaciones. Muchísimas gracias. Sali, tu turno. Vale, pues bueno, voy a presentar ahora a Diego Poza. Diego es el gerente de la Fundación Medina. La Fundación de Medina, para que no lo conozcan, es un centro de excelencia en el descubrimiento de medicamentos innovadores. Partiendo de productos naturales, creo que son líderes en la creación de medicamentos innovadores. Y bueno, él viene también, obviamente, del ámbito de la gestión, con lo cual tenemos aquí una representación de cada una de las partes del Grupo Granada Salud. Te cedo la palabra. Bueno, gracias a todos y bueno, María José y Sally, gracias por la invitación. Bueno, Fundación Medina, que creo que lo conocéis algunos y otros no, es un centro que se constituyó hace como 15 años, venía de un centro de I+D, de MSD, que estaba en Madrid, de los 7, 8 que había a nivel mundial, y tuvieron seguramente el acierto, ¿no? En vez de cerrarlo, como hicieron con muchos, este se trasladó a Granada en formato fundación, ¿no? Y bueno, Medina, por cierto, significa Medicamentos Innovadores de Andalucía, no es ningún señor que se llame Medina, que a veces preguntan, ¿se puede poner señor Medina? No, pues no hay ningún Medina en la familia, ni en el patronato, ni en ningún lado, ¿no? Y bueno, nosotros realmente se habla de la colaboración público-privada y bueno, nosotros somos ese bicho raro que todo el mundo dice que debemos ser, esa singularidad de centro de investigación de básicamente capital privado, lo cual es muy interesante desde un punto de vista, digamos, de gestión. Por mi lado, más que interesante, es un poco a veces difícil, pero sí es verdad que, bueno, esta singularidad nos permite, primero, estar muy conectados con la industria. Tenemos proyectos públicos y privados a nivel mundial por necesidad para poder financiarnos. Pertenecemos a redes de investigación como OpenScreen, que somos nodo español, y eso nos permite captar fondos europeos y traerlos en este caso, a Andalucía. Es decir, actuamos como representantes de España en este nodo, siendo privados también, que es una cosa bastante atípica. Y también por nuestro formato digamos, bueno, vamos a decir, de organización empresarial, tenemos la flexibilidad y la autonomía plena para contratar o no, o hacer o no hacer, o invertir o no invertir, sin estar encorsetados a ciertas cosas, ¿no? Que evidentemente también estamos dentro de todos los programas de empleo de la Agencia Estatal de Investigación, de la Unión Europea y demás, pero bueno, tenemos esa flexibilidad de poder contratar investigadores, atraer talento, evidentemente con salarios de mercado, que es un tema del que se habla poco. Si queremos atraer talento, pues un investigador, digamos, consolidado que viva en Alemania o en Estados Unidos, gana entre el doble y el triple o 4 veces más de lo que se paga en España. Entonces, claro, ¿cómo atraemos talento si estamos topados a unos niveles salariales que son un poco ridículos para estos candidatos, ¿no? Entonces, nosotros hemos tenido que hacerlo, hemos invertido en atraer personas
pues bueno, muy especialistas, que no son ni mejores ni peores, de hecho son españoles también, pero que viven fuera de España. Y esto ha sido toda una gran oportunidad y un gran reto, ¿no? También nuestro modelo de financiación, que es básicamente que, vamos, es público, ¿no? MSD aporta como el 10% del presupuesto, un poquito más, y la Junta de Andalucía un poquito menos, pero realmente nos autofinanciamos completamente, que es algo bastante también, dice, bueno, qué éxito, ¿no? Digo, bueno, pues cada año, Olga y yo, la que conocéis, Olga Gil y yo, decimos, bueno, un año más, ¿no? Lo hemos conseguido un año más. Al final, para financiarnos, hemos tenido que sacar líneas de trabajo de prestar servicios de I+D a nivel internacional a todo tipo de compañías del sector salud, también de otros sectores, y ser tremendamente caros con estas compañías, cobrar mucho por nuestros servicios, todo lo que podemos, y con este, digamos, beneficio, invertirlo en investigación, pues en cáncer, biomarcadores, resistencia a antibióticos, colaborar con centros públicos. Así que, bueno, encajar todas estas piezas, que de momento lo estamos consiguiendo. Es un reto, es muy interesante para el ecosistema, pero es verdad que desde el punto de vista, digamos, un poco la parte débil de todo esto es la parte que, claro, hablar de colaboración público-privada, estamos un poco, digamos, abandonados por parte de la administración en el sentido de las convocatorias están dirigidas a centros públicos o a empresas 100% privadas. Nosotros nos quedamos un poco en terreno de nadie, por lo tanto es difícil acceder, pues, a ayudas para infraestructuras o para algunos proyectos. Entonces, bueno, como somos una figura atípica, un poco bichos raros, como suelo decir yo, a veces nos encontramos en esta tierra de nadie que no siempre es fácil desenvolverse, ¿no? Pero sin duda es una oportunidad de innovación, de estar muy conectados con la industria, de atraer talento, atraer inversión para la cual hace falta sitio, que por suerte el PTS se ha quedado pequeño, yo creo que una medida de éxito, es que no hay sitio, ¿no? O sea que algo se estará haciendo bien, pero bueno, hace falta lugar, instalaciones y seguramente también conocernos todos un poco más, ¿no? Que es un poco el talón de Aquiles de nuestro... Yo lo veo así, desde luego, no sé si opináis igual o no. Nosotros trabajamos colaboramos evidentemente en Andalucía con todo el mundo, pero a veces colaboramos con centros de investigación de Corea y a lo mejor no con algún grupo de investigación de Granada o de Málaga o de Jaén, porque no acaban de conocer más que lo que hacemos o también cómo podrían colaborar, ¿no? Porque pueden creer que somos un centro que pertenece a MSD o que trabajamos para MSD, o pueden pensar otra cosa. También responsabilidad nuestra, cuidado, también que te conozcan depende de ti, no. Pero bueno, yo creo que ese tipo de iniciativas, como la de hoy, que es una súper idea, yo creo que ayudan también a que todos nos conozcamos un poco, nos pongamos cara y nos pongamos un poco en el mapa, ¿no? Y bueno, esto es un poco lo que quería decir. Muchas gracias, Diego. Me ha hecho muchas gracias lo del señor Medina, porque a nosotros con FIBAO nos pasa igual, nos preguntan por Alejandro Otero. Entonces, no se pasa mucho. Pero bueno, me llama mucha atención eso, ¿no? La autosuficiencia que tenéis, o sea, la participación de MSD en un 10%, el cómo habéis buscado vuestro camino en esos servicios externos, pero claro, fundamentalmente internacionales. Y llama la atención que, bueno, que un poco el objetivo es lo de hoy y ya con el trabajo que se está haciendo previamente, pero que esto fuese también un pistoletazo para u otro impulso, que la de años que llevamos en el mismo entorno, en la misma ciudad, que realmente esas colaboraciones sean externas, que no, además lo que estás comentando, que no es con el entorno público. Bueno, lo bueno es que eso es un campo de oportunidad, un campo que podemos trabajar y destaco eso sobre todo, ¿no? La oportunidad que nos brinda y sobre todo el que nos podamos conocer hoy. Ahora ya veremos la forma de esas colaboraciones. Perfecto. Gracias. Muy bien, bueno, y ya por último, presentar a nuestra última interviniente, que no por ello la menos importante, sino la más, la doctora Fuencisla Matesanz, del Barrio, que es bióloga molecular del Instituto de Parasitología y Biomedicina López Neira del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, del CSIC. Nos gustaría, Fuencisla, que nos contaras el papel de los centros de excelencia como es este, en investigación básica y la articulación con un ecosistema de salud como el que hemos planteado en la mesa. Cuando quieras, por favor. Quería empezar también dando las gracias por contar conmigo en esta mesa. El Instituto de Parasitología y Biomedicina López Neira pertenece al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que, como casi todo el mundo conocerá, es un organismo a nivel nacional y que trabajamos en todas las disciplinas de la ciencia. No solo trabajamos en biomedicina, trabajamos en astrofísica,
en física, en matemáticas. Ya en Granada hay 5 centros que son tan diversos como el Instituto de Astrofísica o Estudios Árabes. O sea, trabajamos en muchos ámbitos de la ciencia y eso es una riqueza porque nos planteamos trabajos multidisciplinares, no solo por los conocimientos, sino por las infraestructuras. Tenemos infraestructuras muy potentes que nos dan acceso a trabajos que desde otro punto de vista no se podrían hacer. El Instituto López Neira nos dedicamos al estudio a la biomedicina, el estudio de enfermedades. Trabajamos, bueno, como su nombre indica, parasitología, pero no solo parasitología, trabajamos enfermedades autoinmunes, cáncer, y también tenemos grupos que se dedican a la búsqueda de nuevos tratamientos. Pero una cosa que no tenemos en el CSIC y es esencial para nosotros es el acceso a clínica y a los pacientes. Los investigadores tendemos a meternos en nuestra torre de cristal y dedicarnos a nuestra molécula, pero cada vez está más claro que necesitamos salir de nuestra burbuja y ver la enfermedad y verlo desde fuera. Y tendemos a estudiar las enfermedades leyendo artículos, pero desde mi experiencia y desde la experiencia de muchos investigadores es importantísimo hablar con los clínicos y con los pacientes, porque ellos conocen de primera mano las problemáticas. También es fundamental para nosotros el acceso a muestras y a información de los pacientes, porque no se puede hacer ninguna investigación dedicada a enfermedades sin conocer a los pacientes, sin conocer las historias clínicas, poder correlacionar toda esa información con los estudios moleculares. Y otra cosa que también es esencial es la transferencia. Todas nuestras investigaciones tienen que tener un objetivo final y es que lleguen a la clínica, lleguen a los pacientes y a mejorar la vida de los pacientes y buscar soluciones a las enfermedades que nos afectan. Por esa razón, para nosotros estar en el PTS ha sido fundamental. Ha sido fundamental porque cubre muchas de nuestras deficiencias, principalmente en esto, en el acceso a la clínica y al acceso a la transferencia. Y tenemos ejemplos en los que las colaboraciones nos han llevado a otra dimensión. Por ejemplo, actualmente estamos haciendo el proyecto de Andalucía Biotech del plan complementario. Este proyecto busca generar herramientas para poder llegar a una medicina personalizada. Buscamos modelos que puedan aplicarse en clínica. En concreto, en el Instituto López Neira estamos trabajando en la transcriptómica espacial, que parece sonar a chino, pero realmente es una técnica potentísima que va a cambiar en mucho en la manera en que entendemos las enfermedades y también las aproximaciones a estas enfermedades y cómo las tratamos en medicina de precisión. Y el otro día estuvimos en una sesión de resultados y realmente es maravilloso ver un corazón infartado y ver cómo las células se distinguen y cómo podemos definir qué células son las dañadas y cómo podemos ir y decidir a qué tipo de célula podemos lanzar nuestros tratamientos. También ha habido colaboraciones a lo largo del tiempo en el instituto que han llevado a éxito, como por ejemplo hay grupos muy potentes en enfermedades inflamatorias y autoinmunes que son muy relevantes a nivel mundial, que ha sido posible esta investigación gracias a la sinergia que se produce con grupos clínicos y grupos básicos en la investigación. Creo que en los institutos de investigación sanitaria es una oportunidad fantástica de colaboración, entre otras cosas porque hablamos el mismo lenguaje y tenemos objetivos comunes, que es
mejorar la vida de los pacientes y llevar la investigación a la clínica y a la mejora de la vida de los pacientes. Entonces, yo creo que estas estructuras como el PCS, como Granada Salud, como los institutos de investigación sanitaria, desde el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y en concreto desde nuestro centro, se ve como una oportunidad única de colaboración, de sinergia y de hacer una ciencia mejor y una transferencia de nuestras investigaciones. Muchísimas gracias, Fuenzila. Bueno. Priscila, pues muchísimas gracias por tus aportaciones, enriquecedoras desde luego, sobre todo porque, bueno, pone de manifiesto, bueno, donde no llegáis, ¿vale? Esa ciencia translacional al paciente y también la necesidad de transferir el conocimiento y como un centro, como un parque tecnológico que aglutina precisamente todos estos conocimientos, como nos ha marcado antes Luis, forme parte, digamos, al final de ese ecosistema tan necesario como puede ser un parque tecnológico y de un centro como el vuestro tan importante. Y además incluso nosotros participamos conjuntamente en 2 centros en Sevilla, en Cabimer y en el IBS, en el IBIS, perdón, del Centro de Investigación de Biomedicina de Sevilla, donde es socia el CSIC. Un centro es muy básico, como es el Cabimer, pero el otro es totalmente transnacional. Está, como bien saben, ubicado en el centro, en el Hospital Virgen del Rocío. Con lo cual, bueno, tenéis esa doble dualidad, por lo menos en lo que concierne a 2 estructuras que nosotros trabajamos conjuntamente. Pues yo voy a hacer un pequeñito resumen, además utilizando tus palabras, Fuenzila. Los que estamos aquí en la mesa, y ahora haremos participar de alguna pregunta al público, habéis dado cada uno una pincelada en lo que realmente es el propósito de la mesa y de todos vosotros, que el centro de todo lo que hacemos nosotros al final es mejorar la vida de los pacientes y en eso nos debemos. Pero tampoco quiero dejar atrás a todo el personal asistencial investigador, que también creo yo que forma parte de ese centro, porque si no se atiende bien, y lo has comentado tú perfectamente, Federico, si no se atiende bien las necesidades, digamos, de los profesionales, al final el paciente no se ve beneficiado. Con lo cual, ahí tiene una dualidad interesante para trabajar. Sally, si quieres. No sé si hay alguna pregunta por parte del público. No, bueno, nos han pedido que recuperemos un poquito el tiempo perdido, o sea, que terminemos ahora a las 2, pero yo sí quería, porque es verdad que Fuenzila se adelantaba un poquito a esa forma de cómo nos podemos coordinar, creo que en su participación ha comentado eso, pero el resto de las intervenciones eso, ha sido una presentación. Tenemos muy poco tiempo, pero bueno, si alguno se quiere lanzar para ver qué pensáis, qué elementos creéis que hacen falta, habría que aportar para favorecer esa coordinación, ¿no? Que lo que estábamos comentando, no nos conocemos tanto, no estamos trabajando tanto juntos, o volviendo a lo que comentaba Luis, conseguir esa financiación, ¿no? ¿Cómo se podría conseguir esa financiación para desarrollar todo este proyecto? No sé si alguien se quiere lanzar para esos elementos de coordinación que harían falta. Yo sí quiero poner el acento en la necesidad de fomentar un proyecto país en investigación translacional. Creo que, un poco también respondiendo a lo que decía Luis y lo que se ha comentado en la mesa, creo que estamos muy bien en investigación clínica, pero nuestra situación en investigación translacional no es igual y creo que aquí debemos de trabajar, ¿no? Agentes públicos, y estamos trabajando en ello, ¿eh? Y ya hay expresión de interés por parte de la industria farmacéutica, interés del gobierno y estamos hablando con la filantropía, ¿no? Porque hay una parte que es fácil conseguir para ese capital semilla, pero cuando las compañías luego tienen que crecer y entrar en clínica, sobre todo que el PTS se haya quedado pequeño es una buena noticia para la región y para el país, ¿no? Y creo que otro ámbito donde tenemos que trabajar en la colaboración es en toda la transformación digital, en todo el tema del uso de datos para investigación y creo que en Andalucía también hay 2 buenos ejemplos, ¿no? Toda la plataforma que dirige Chimo Dopazo y también el proyecto SIRIS en uno de los hospitales de Sevilla para uso secundario de datos y cómo nos podemos posicionar agentes públicos y privados. Creo que aquí también tenemos que trabajar juntos, probablemente en mesas de trabajo y buscaremos la fórmula.
Yo brevemente decir que se nos abre en breve tiempo nuevas oportunidades. Ahora el Consejo de Gobierno de la Junta ha decidido que la Agencia Andaluza de Inteligencia Artificial se va a ubicar en Granada y se va a ubicar en el parque, en el PTS. Con lo cual, y además va unido a donde está la Fundación IA, de Inteligencia Artificial de la propia Universidad de Granada. Es decir, siguen generándose sinergias para ser capaces de avanzar y crecer en esa capacidad de colaboración entre los sectores que decía antes, ¿no? La universidad, la empresa, afortunadamente el sector hospitalario, el sector sanitario, la docencia. Es decir, se presentan nuevas oportunidades que no podemos dejar pasar y con esa vinculación creciente que se está presentando y que muchas veces no se plasma por falta de recursos. Yo creo que tenemos oportunidades a corto plazo que debemos de explotar, y esa colaboración entre el sector público y privado, entre diferentes administraciones, entre diferentes iniciativas, yo creo que es una oportunidad porque la competencia es mucha. La competencia es mucha y sobre todo tanto en el nivel investigación como a nivel empresarial. Y entonces no debemos dejar pasar ninguna oportunidad porque al final es triste, como decía antes, que se le quede también a ellos pequeños. Es decir, al final lo que tenemos que hacer es que ellos puedan crecer, que pueda crecer el ámbito académico, que pueda crecer el ámbito sanitario, porque al final la posibilidad de sinergia entre todos esos sectores es lo que genera precisamente que Granada sea un potencial, ya lo es, pero aún sea mucho más grande, y creo que no debemos dejar pasar ninguna oportunidad, porque si no, los vacíos se ocupan y aquello que nosotros no seamos capaces de coger, alguien lo va a hacer. Y creo que eso son oportunidades que en Andalucía y Granada no se debe dejar perder bajo ningún concepto. Bueno, pues yo con un sentido práctico creo que necesitamos romper barreras administrativas. Creo que las colaboraciones tienen que ser dinámicas, y hay muchas veces que las colaboraciones entre administraciones son un dolor, porque hay leyes que están para protegernos, pero no están adaptadas a la ciencia y a las colaboraciones en la ciencia. La ley de la ciencia nos ayuda mucho. Seguimos luchando con la ley de contratos, seguimos luchando con muchos problemas administrativos que enlentecen y dificultan que instituciones públicas y privadas se comuniquen de una manera fluida. Entonces, yo creo que es un esfuerzo que tenemos que hacer, que yo digamos, unas formas de comunicaciones más fluidas entre nosotros. Breve, ¿no? Breve. Vale. No, hombre, yo creo que para atraer inversión la clave es el incentivo a la atracción de la inversión. Al final el PTS compite con otros parques nacionales y sobre todo internacionales. O sea, si en Boston hay un polo de biotecnología importantísimo, ¿por qué alguien va a venir aquí antes que a Boston? Porque ofrezcamos mejores incentivos, no solamente en conocimiento, calidad de la universidad, de los investigadores, que lo hay, sino también incentivos económicos de inversión y de acompañamiento, ¿no? Esto es un poco lo que a veces se nos olvida, que realmente competimos como destino de inversión, ¿no? Igual que las empresas compiten entre ellas. Entonces, un poco yo hablaría más de incentivos en la inversión, más que para atraer eso, ¿no? Yo solo recordar una cosa, que no perdamos la perspectiva de que estamos hablando de investigación biomédica, y que la mejor oportunidad para hacer investigación biomédica es la que hay ahora mismo en la estructura que compone el IBS Granada, que son los hospitales, que es la Escuela de Salud Pública y que es la Universidad de Granada. No perdamos esto de perspectiva y tengamos esto siempre en el centro. Muchas gracias. Muy bien. Pues, jefa, hemos cumplido, ¿eh? Hemos recuperado tiempo. Agradecer a todos los miembros de la mesa, muchísimas gracias por vuestra disponibilidad, un lujazo. Amelia, gracias por desplazarte desde tan lejos. Siempre estás a disposición de nosotros, con lo cual muchísimas gracias. Más sé que tienes que salir ya casi para coger el AVE. Gracias a todos vosotros, de verdad, gracias Sally, y gracias a todos los asistentes, y continuamos con la jornada. Muchísimas gracias.